Una pregunta entonces para Raúl. Raúl, ¿en qué puede contribuir la filosofía y la poesía para construir una cultura de paz? Esa cultura de paz que necesitamos que se arraigue para que de verdad los derechos de los seres humanos sean una realidad en medio de nuestra sociedad. Sí, hay un punto de confluencia de la poesía con la filosofía, probablemente es el lenguaje. El lenguaje, el segundo Martin Heidegger lo consideraba, se refería al lenguaje, es la casa del ser. Y venimos en este conversatorio de tener la experiencia con la mesa. La mesa es parte esencial de la casa, como sabiamente logramos recrear esa mesa con todas sus huellas. Estamos incluso ahora también en una mesa. Entonces este segundo Martin Heidegger, en el año 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, con sus estudiantes, hace una reflexión sobre tres palabras claves: construir, habitar y pensar. Entonces, cuando nos proponemos avanzar en una sociedad como la nuestra, Mónica hacía referencia a la importancia del sanar, una sociedad con muchas heridas abiertas, y empezamos a revisarnos nosotros en nuestra casa del ser. Bueno, ¿cuál es el sentido que tiene esa casa? Esa casa donde nosotros habitamos, y en lo posible que logremos habitar poéticamente. ¿Pero qué es eso de habitar poéticamente? Poéticamente es porque hay un énfasis en el espíritu creador desde distintos aspectos. De pronto Carolina pone la mirada en el horror, en esa oscuridad, como pues a través de la poesía encontramos los poetas malditos. De pronto otros ponen la mirada en la esperanza, en ese horizonte que nos invita de la mano de la utopía a caminar hacia allá. Hay distintas formas de esa recreación del ser. Hay una palabra muy hermosa que me gusta trabajarla, que es la palabra hogar. Hogar significa lugar donde se hace el fuego. Entonces, en el hogar, en nuestra morada de la esfera privada, cuando nosotros llegamos y nos quitamos el traje, nos quitamos el chaleco antibalas que hay que usar en la calle, y nos encontramos en ese diálogo interno y en el diálogo con los seres más próximos, esos que llaman el prójimo, los semejantes. Ahí donde empieza la, llamemos, radiografía del sentido. ¿Cuál es el sentido de compartir con nosotros mismos? Compartir con esos seres próximos. ¿Quiénes somos nosotros en esa historia o en esa leyenda, en ese mito que está en las paredes del hogar? Pero el hogar se extiende también en la esfera pública. Entonces, por eso no deja de asombrarme que los poetas salgan a las calles, vayan a los parques, a las bibliotecas, se logren unir en torno de un deseo de construir ciudad, de habitar ese ser de la polis, de la ciudad, que muchas veces ante ese ser somos indiferentes,
porque nos quedamos pensando solo en nuestra esfera privada. Entonces, somos indiferentes ante el dolor del otro. Y son tantas las experiencias con la violencia que nos insensibilizamos. Entonces, pues ya es normal que maten a una mujer, que violen a una mujer, que asesinen a un niño. Entonces, es parte de ese paisaje con el cual nos hemos familiarizado. Y pues es algo muy grave porque nos está hablando de una deshumanización, de una despoetización. Entonces hay que buscar, por eso, puntos de confluencia entre nosotros y respetando esas singularidades, mirar cómo podemos generar propuestas en común para seguir soñando. Gracias. Gracias, Raúl, por hablarnos y resaltarnos el poder transformador de la palabra en esa. Raúl. A propósito de la casa del ser, este poema se llama El hogar y sus latidos. Dice: el hogar es un tejido que transfigura la memoria. Día tras día se recrea. Se afirma en las palabras y en la música. Le otorga nuestro aliento vital a las puertas y ventanas. Tiende y destiende sábanas, cobijas y almohadas. Limpia rincones, riega matas, atiende las llamadas de algunos fantasmas. Se oculta en la música de un piano invisible. El alma del hogar, con sus ojos escrutadores, recorre los muebles y examina la soledad extendida en las cortinas que ocultan más de un secreto a voces en las alcobas cómplices. Por el firmamento del cielo raso, la pintura forja pequeños mundos expuestos a las noches de una vía láctea transformada en viajes oníricos y en los insomnios de las madrugadas sin resurrección y en la cocina abierta al deseo y en las promesas que rondan por el comedor. A veces en las paredes la nostalgia abre grietas de todas las dimensiones posibles y jamás cicatriza. Esto me lleva a una pregunta para Raúl. Es ¿Cómo deconstruirías tú el concepto de cultura que venimos manejando? Porque de pronto un poco lo que hay que deconstruir es el concepto de cultura como espectáculo. Yo tengo mi manera de responder esa pregunta, pero te la hago a ti primero, para meterte en el problema. Sí, bueno, el término de cultura, la palabra cultura, cultivo, pues, Y en el caso particular de la cultura, de la poesía en la cultura, ¿no? Cómo deconstruir el concepto de poesía y de poeta, y de poema, y de relación poeta no poeta, porque esa relación también es un poco loca. sí, pues tú hablas de construir, entonces hay que romper el paradigma de lo que es el poeta. Ese es un primer punto fundamental. ¿Y cómo concibe la sociedad al poeta? El poeta, pues, es un inútil. sí, Es un inútil. y vamos a ver. Entonces aquí vamos a qué entendemos por el concepto de lo que es útil. Hay, digamos, en la vida cotidiana objetos y situaciones que son útiles desde el punto de vista de lo extrínseco. Entonces, un tenedor es útil en lo extrínseco porque nos permite comer. Lo mismo un cuchillo, un traje tiene esa utilidad extrínseca, pero hay utilidad intrínseca, como por ejemplo, saborear un diálogo, caminar despacio sintiendo el viento, sintiendo el trinar de los pájaros, el ruido de los carros, ¿no? Hay muchas cosas que forman parte de esos que podemos llamar los bienes inmateriales, que no se pueden medir,
que no están en los registros de la DIAN, pero que son fundamentales en la vida. Entonces, Que vayan a estar. entonces el poeta, ni que vayan a estar de acuerdo, el poeta tiene un papel en la sociedad. Lo que pasa es que la modernidad mandó al poeta a los sótanos, al mundo subterráneo. Es el poeta es el desarraigado. ¿Dónde lo ponemos? ¿Han visto ustedes en avisos clasificados que de pronto diga, ¿se necesita un poeta? No. ¿De dónde ponemos al poeta? Pero igual lo paradójico, que pena te interrumpo un solo momento, Raúl, porque yo sé que es tu instante, pero lo paradójico es que lo más fundamental, que es lo que menos se le da importancia, es lo que ha construido cualquier civilización, que es el pensamiento y en este caso Claro. del filósofo o el poeta. Claro. Y entre otras cosas hay algo sumamente bondadoso con los poetas. Los poetas tienen Festival Internacional de Poesía, por ejemplo, en Medellín desde hace más de 30 años, creo. Sí. Hay Festival Internacional de Bogotá. ¿Han visto Festival Internacional de Filósofos que convoque a tantas personas como convocan los poetas? Por una razón, porque es que el poeta habla el lenguaje del corazón, el lenguaje de la imaginación, y permite construir más la esperanza. La filosofía también hay que romperle el paradigma de que el filósofo es el hombre solo de la contemplación y de la teoría. No, el filósofo también es un hombre de la acción. Y podríamos mencionar a un Jean-Paul Sartre en mayo del 68, caminando por las calles con sus estudiantes de la Sorbonne. Y podemos ver a un Carlos Marx diciendo la naturaleza no es para contemplarla, sino para transformarla. Entonces también hay que romper mucho. Se necesita romper esos paradigmas. Incluso romper el paradigma que el filósofo nada tiene que ver con el poeta y el poeta nada tiene que ver con el filósofo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, pues nada menos que nos encontramos, como ya lo planteé hace un momento en mi intervención, en la casa del ser, que es el lenguaje. Tanto el uno como el otro, incluso tenemos la reminiscencia del mago, porque el poeta como el filósofo buscamos la palabra precisa para abrir ese ábrete sésamo. Si decimos ábrete cueva no se va a abrir, hay que decir ábrete sésamo. Importante que ustedes, conociendo los nombres de nuestros invitados, los busquen en redes. Todos tienen producción literaria, todos tienen libros a la venta también. Ustedes nos pueden apoyar comprando sus libros. Los invitamos también a que visiten nuestra página web de Poesía La Paz, poesialapaz.com, para que conozcan nuestro proyecto, que es sumamente interesante de compartir desde la actividad creadora del espíritu, desde todas las actividades creadoras, no solo la poesía. Y un gusto pues haberlos conocido a todos ustedes. Agradecer a Cotradecún, que nos acogió en su casa hoy. Cotradecún es la cooperativa de maestros del distrito y de Cundinamarca. Entonces han sido muy amables prestándonos su espacio y además nos han obsequiado este libro, que es el que les hemos entregado a cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Este video va a quedar también en la página de Poesía La Paz, en la página web, y también en la página de Facebook de Poesía La Paz.